¿no? O me paga menos, ¿se puede decir algún tipo de acción? Sí, tienes una acción de restitución. Ok. Ok. Cuando hablamos de expropiación de la propiedad agraria, el profesor Nibardo Vázquez, que es un abogado agrarista, nos dice que la expropiación es la mayor de las limitaciones que el orden jurídico impone al derecho de propiedad, porque el Estado, por este medio, puede adquirir bienes privados por decisión unilateral y forzosa, transformándose el derecho del propietario en otro relativo al predio del bien expropiado y la reparación del daño irrogado con la expropiación. Entonces, el Estado, sin consultarte, lo que está haciendo es privarte de tu derecho de propiedad sobre ese inmueble por decisión unilateral y forzosa. Pero estás reparando el daño que te está haciendo con este acto, indemnizándote bajo forma o figura justa. Ahora, obviamente hay que ver qué es lo justo, qué es la indemnización justa para el Estado. ¿Okay? Cuando hablamos, por ejemplo, de predios que han sido adjudicados, tú has pagado un monto de dinero en el cual el Estado ha recibido un depósito en efectivo por ese predio, por esa propiedad agraria, ¿cierto? Entonces, se tendría que ver. Claro que sí. Claro que sí, ya he mandado al doctor. No te preocupes. Ok, mil disculpas, muchachos. No están todavía conectados. Ok, entonces, en el caso, por ejemplo, de la interpretación de qué es lo justo, la indemnización justa, cuando hablamos de una propiedad agraria adjudicada, entonces tú has depositado un dinero, has pagado un dinero. Entonces el Estado, de acuerdo a ese monto que has hecho, hace un estudio y te devuelve no menos de ese monto, que es lo justo, ¿cierto? No vamos a pasar al tema de los predios urbanos, porque en los predios urbanos sí existe un fraude a la norma impositiva, ¿cierto? Que se maneja tanto el valor catastral como el valor comercial, ¿cierto? Entonces, el Estado va a interpretar de una manera, en cambio, el poseedor va a interpretar de otra manera. Entonces, como existe un depósito hecho en el valor comercial y has ganado una puja, entonces, si se te expropia una propiedad agraria, se tendrá que hacer en base a ese valor que se ha cancelado. Exacto, el mismo valor se va a mantener y la tendencia de los bienes en terreno, hablamos ya sea agrarios o rurales, es de mantener y si no de elevar obviamente el valor comercial de esos a través del tiempo. Exacto, ¿no? ¿Cuáles son las causales de expropiación de la propiedad agraria? Como ya hemos mencionado, no podemos alejarnos de la doctrina. La expropiación se hace por medio de que él no cumpla una función social o necesite
la figura de utilidad pública. Entonces, las figuras son las mismas, ¿cierto? Cuando hablamos de un procedimiento administrativo de expropiación efectuado por el INRA, se lo efectúa uno por utilidad pública, que es aplicable únicamente a propiedades medianas y empresas agropecuarias saneadas. Uno, cuando se trate de reagrupamiento y redistribución de tierras destinadas de dotación a favor de los pueblos indígenas originarios, que dé como resultado de que el proceso de saneamiento de la propiedad agraria o la distribución de tierras fiscales hubieran sido dotadas con tierra suficiente en cantidad, calidad y ubicación geográfica para asegurar la subsistencia física y reproducción étnica. ¿Esto qué significa? Entonces, si yo soy propietario de una propiedad mediana, una mediana propiedad, una empresa agropecuaria, y hay una comunidad indígena que necesita tierra para poder sobrevivir y preservar su raza, entonces eso es una utilidad pública. Necesariamente se va a tener que expropiar, ¿cierto? Y la otra razón es la conservación y protección de la biodiversidad. Entonces, ¿Existe la expropiación parcial? sí, vamos a ver justamente ese tema de expropiación parcial. Entonces, hay ese tema. Tal como, por ejemplo, el tema de la reversión puede ser total o parcial, también la expropiación puede ser total o parcial. Entonces, ese es uno de los aspectos, utilidad pública. Y el segundo aspecto es el incumplimiento de la función social. Este incumplimiento de la función social se da en pequeñas propiedades y es por el abandono por más de 2 años consecutivos. El solar campesino no se revierte, no se divide, es indivisible, no es transferible. El solar campesino es eso. Pero la pequeña propiedad sí puede ser expropiada por abandono, por más de 2 años consecutivos. Entonces, las causales citadas ya son esas, ¿no? Entonces, vamos a lo que es la expropiación por causa de utilidad pública. La expropiación por causa de utilidad pública es aplicable únicamente a la mediana propiedad y a la propiedad empresarial. Y se realiza de acuerdo a la totalidad de un predio, salvo la necesidad establecida que se requiera una superficie parcial. Sin embargo, dice, el mismo no puede ser menor a la pequeña propiedad, y los cuales se pueden dar en los siguientes casos: reagrupamiento y distribución de tierras y la conservación y protección de la biodiversidad. Es lo que mencionaba, ¿no? Entonces, no te van a expropiar la totalidad del terreno, ¿cierto? Lo que van a hacer es, obviamente, si es que existe la necesidad, puede ser parcial, ¿cierto? Entonces existe esa parte. La expropiación por reagrupamiento y redistribución es una causal de expropiación para dotación a favor de pueblos indígenas originarios y debe ser respaldado por un informe técnico que determine esta necesidad, pudiendo respaldarse con estudios, obviamente, previos. El mismo debe ser puesto en conocimiento de la Comisión Agraria Departamental competente para que en el plazo de 10 días, calendario de su recepción, emita un informe, emita un dictamen sobre las áreas a expropiarse. Sin embargo, ese dictamen no es vinculante, es decir, no es obligatorio. Y en caso de que el órgano ejecutivo sea parte del mismo, debe fundamentar su decisión. En caso de no emitirse un dictamen dentro del plazo señalado de 10 días de recibido el informe,
se puede prescindir de este dictamen y el órgano ejecutivo queda autorizado para emitir el correspondiente decreto supremo que establezca la causal de reagrupamiento y distribución. Entonces, ojo, los que expropian las propiedades agrarias no son los directores departamentales del INRA o el director nacional del INRA. Es el órgano ejecutivo. Presidente de la República emite un decreto supremo de expropiación. Y obviamente hay un informe. Antes no se puede poner. El órgano ejecutivo es el que va a señalar si efectivamente se procede a la expropiación o no de ese inmueble, y obviamente dentro de esa expropiación va a haber la orden del pago o la indemnización justa. Por eso la expropiación, como se decía, es la decisión unilateral del Estado que va en contra de tu derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el Estado por este medio agarra y te priva del derecho de poder ejercer propiedad sobre un inmueble, pero te indemniza por los daños causados, ¿cierto? Y tú no puedes hacer nada. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se sigue en el caso de expropiación para reagrupamiento y redistribución? Con la finalidad de establecer qué áreas de expropiación van a ser afectadas por esta figura, necesariamente el informe técnico debe ser elaborado por la entidad técnica competente, en coordinación con el pueblo indígena originario, y debe guiarse bajo ciertos criterios. Debe tener las áreas en las cuales se va a efectuar obviamente la expropiación, cuáles son las áreas que se encuentran dentro de esta propiedad agraria, y obviamente que el pueblo indígena beneficiario hubiese planteado y hubiese sido admitida esta solicitud por el INRA, ¿no? Excluyendo obviamente aquellas propiedades que sean solares campesinos, pequeñas propiedades, propiedades comunales o tierras comunitarias de origen. Es decir, si una comunidad indígena pretende ser dotada, porque estamos hablando de dotación, ser dotada de tierras fiscales, y dentro de esa dotación de tierras fiscales existen medianas propiedades o empresas agrarias, sí pueden expropiarse. Pero si dentro de este límite o de esta superficie que pretende la comunidad indígena existen solares campesinos o pequeñas propiedades o propiedades comunales, tierras comunitarias de origen, esas sí que no las van a poder ver. Ahora, obviamente el INRA va a tener el estudio correspondiente de cuáles van a ser los pueblos indígenas originarios identificados en el territorio nacional, ¿cierto? Porque yo no puedo pretender ser indígena originario porque me place. Hay un estudio efectuado para identificar a todas las naciones y pueblos originarios campesinos que existen dentro de lo que es el país. Y la misma Constitución nos dice, ¿no? Son 32 comunidades indígenas originarias campesinas y las señala. Tendría que identificarme con alguna de ellas. Me imagino los que tendrían que solicitar más el beneficio, más representante o algo así. Claro. Tiene que haber un representante, tiene que haber normas y costumbres de cómo ha sido elegido, ¿no? Y obviamente para la selección del área se debe tomar en cuenta factores como la accesibilidad, la solución de continuidad de áreas dotadas, sitios de valor histórico, cultural, el potencial productivo para el pueblo indígena, que no se encuentren obviamente dentro del área demandada. ¿Quiénes están legitimados para solicitar una expropiación de propiedad agraria? Están legitimados para hacer esta solicitud de inicio de procedimiento
de expropiación para fines de reagrupamiento y redistribución de conservación y protección de la biodiversidad, el presidente de la República, o perdón, ya no es República, el presidente del Estado Plurinacional, los ministros de Estado, a través obviamente de un decreto supremo que establezca la existencia de la causal de reagrupamiento y redistribución de comunidad indígena. El ministro de Desarrollo Rural de Tierras, a través del Ministerio de Tierras, está facultado para solicitar la expropiación también. Esto de acuerdo al artículo 110 del Decreto Supremo 29894. De oficio o a iniciativa de entidades estatales, como ser las gobernaciones, las alcaldías, y obviamente estudios que existan por conservación de existencia de biodiversidad determinados en criterios técnicos fundados, hechos por la Autoridad de Bosque Tierra y las demás secretarías correspondientes al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Entonces, esos son los únicos entes autorizados, el Estado, mediante sus diferentes representantes. ¿Ok? El director nacional del INRA, una vez recibida la solicitud, en un plazo no mayor a 3 días, debe elaborar un informe técnico respecto a la solicitud presentada, que debe tener mínimamente lo siguiente: debe identificar el área en el cual se pretende realizar la expropiación. Cuando decimos identificar el área, nos referimos a identificarla geográficamente, ¿cierto? Coordenadas, colindantes, superficie, otras referencias que indiquen el área. Establecer si en el área se han ejecutado o concluido procesos de saneamiento adicionales. Hay que señalar antecedentes técnicos, antecedentes legales. Si se han cumplido o no con los presupuestos de legalidad para instalar el procedimiento, es decir, existe esa solicitud de la comunidad indígena. ¿Esa comunidad indígena realmente existe en ese lugar? ¿Sí? ¿No? Y obviamente la planificación y sugerencia del plazo de la ejecución del procedimiento, porque no con el tema de expropiarte algo va a ser inmediato, ¿cierto? Tiene que haber un plazo para la ejecución de esta expropiación. Una vez que existe el informe técnico legal, verificada la legalidad y la legitimación de la solicitud, el director nacional del INRA debe emitir el auto de inicio, mediante el cual instruye a las direcciones departamentales en las cuales se ubique el área, se disponga la expropiación, fijándose un plazo para la ejecución y disponiendo la remisión de los antecedentes. ¿Cuál es el trámite que se realiza ante la dirección departamental del INRA? El director departamental del INRA, previa elaboración de un informe de relevamiento de información sobre la verificación del área, es decir, tiene que ordenar que le traigan los planos geográficos referenciales sobre esa área, a ejecutarse el procedimiento de expropiación, debe dictar resolución determinativa del área de expropiación. De acuerdo a lo previsto en el artículo 226 de la ley del Decreto Supremo 29215. Esta debe ser notificada a los propietarios en el plazo de 5 días calendario de acuerdo a la forma y procedimiento establecidos en el artículo 70. Es decir, se debe ir al domicilio del propietario, objeto de expropiación, el cual ya está ubicado, y debe notificarse con la expropiación realizada a su propiedad agraria. Se debe tener en cuenta que en cualquier momento y hasta la etapa de verificación, los titulares acreditados o acreedores pueden presentar pruebas documentales preconstituidas que demuestren el desarrollo de actividad productiva, inversión realizada, para que esta misma sea evaluada y sea tomada en cuenta
dentro del proceso de expropiación para el pago de la indemnización justa. Es decir, una vez que te han notificado o que has tenido conocimiento de que se te va a expropiar la propiedad agraria que tú tienes, porque ha sido emitido por un decreto supremo, ¿cierto? Entonces, los decretos supremos se los publica en la Gaceta Oficial, ¿cierto? Entonces, directamente se agarra y se tiene que presentar los documentos respectivos para que se tomen en cuenta dentro de tu indemnización, ¿no? Y esto obviamente está previsto en la Ley 1715 que habla sobre la indemnización justa, ¿no? Tiene que haber un informe de conclusiones. ¿Qué significa esto? Previa verificación de cada uno de los previos ubicados en el área de expropiación, el INRA, una vez recibido el dictamen técnico del monto a ser indemnizado por los predios, en el plazo de 7 días debe elaborar el informe en conclusiones de manera expresa que establezca: 1. Si hay indicios o se ha evidenciado del incumplimiento de la función social o de la función económica social en alguno de los predios. Se sugiere la dictación de acto de conversión o procedimiento de reversión, o se derive la emisión de resolución de reversión respectivamente, ¿cierto? Entonces, en caso de que se verifique de que uno de los predios que ha sido solicitado por la comunidad indígena no esté cumpliendo, entonces no se le va a expropiar, se le va a revertir y el Estado no va a tener que pagar nada, ¿cierto? En caso de que existieran previos sobre los cuales no se hayan apersonado sus titulares y se hubiese procedido a la verificación de mejoras, se debe hacer notar de esta situación y se debe sugerir el depósito del monto indemnizacionario en una cuenta especial del INRA, que puede ser cobrada por el titular expropiado sujeto de las reglas de prescripción. Es decir, no porque no lo encuentre, el Estado va a dejar de pagar ese monto indemnizatorio. Lo va a depositar en una cuenta del INRA para que una vez que el propietario acredite su identidad, pueda cobrar ese monto de dinero. ¿Tiene algún plazo? No, no tiene ningún plazo. Se queda en la cuenta. Con referencia al resto de los predios identificados en el área sobre los cuales sí se apersonan los titulares y se ha evidenciado el cumplimiento de la función económica social, existen mejoras y tomando en cuenta el dictamen, entonces se debe adjuntar el monto indemnizatorio para que el propietario lo pueda cobrar y se remite los antecedentes al director departamental del INRA. Se debe adjuntar también el proyecto de resolución expropiatoria por cada predio si es que correspondiera. Es decir, si no es uno y son varios, entonces se tienen que hacer las resoluciones de cada predio identificado. ¿Ok? Resolución del procedimiento. El director departamental del INRA ha recibido el dictamen técnico del monto indemnizatorio y el informe de conclusiones. En un plazo de 2 días, no mayor a 2 días, debe remitir los proyectos de resolución de todos los predios ante la Dirección Nacional del INRA. El director nacional recibe los antecedentes y en un plazo no mayor a 10 días emite resolución final de expropiación y de conclusión de procedimiento, fundamentando los motivos técnicos legales y que se consideren sobre lo que es la expropiación. Ojo, esta resolución técnica, esta resolución final de expropiación es impugnable ante el Tribunal Agroambiental en un plazo de 30 días calendarios. Si no impugnas, se ejecutoria y obviamente tiene a procederse la expropiación. ¿Okay? Entonces, si yo como propietario considero que mi tierra no es sujeta de expropiación,
fundamento los motivos y tiendo a probar de que no es efectivamente una comunidad indígena y demás cosas, puedo impugnar el auto, pero tendría que tener esos motivos valideros. Entonces, muy raro, ¿no? Considero muy difícil porque para hacer el tema de la expropiación hay un informe técnico elaborado, ¿cierto? En base a la solicitud que presentan las comunidades indígenas o el pueblo indígena originario. Y se ha verificado, obviamente, todo eso, ¿cierto? Entonces, tendría que impugnar todo eso en base al procedimiento en el cual se ha realizado y tendría que tener pruebas suficientes, ¿no?, para poder hacer. Ok. Entonces, si no impugno, directamente se hace la ejecutoria. Si impugno, espero la resolución del Tribunal Agroambiental y obviamente el Tribunal Agroambiental verá si efectivamente se realiza o no la expropiación y es la última palabra que tiene la ley. ¿Ok? A ver, vamos a lo último. Ok. La segunda figura es la expropiación por conservación y protección de la biodiversidad. Entonces, las tierras saneadas y dotadas a las comunidades campesinas, indígenas, originarias, que no se usen de manera sostenible y conforme a la aptitud de uso de suelo, son susceptibles de expropiación por la causal de conservación y protección de biodiversidad, siempre y cuando exista planes estatales de recuperación y manejo de recursos tierra, brindado a través de programas de capacitación, asistencia técnica, inversión, destinados a evitar el mal uso de la tierra. Que la comunidad que hubiese sido previamente comunicada y apercibida reiteradamente por la autoridad competente para adecuarse al empleo sostenible y la actitud del uso de la tierra, no lo haga. Y las comunidades dotadas que se encuentren en tierras erosionadas no tienen responsabilidad sobre el uso insostenible, debiendo el Estado implementar ineludiblemente políticas de recuperación y manejo de recursos tierra. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Hay comunidades que han sido dotadas, comunidades campesinas que han sido dotadas de tierras, pero sin embargo no saben cómo cultivar, no han sido competentes al uso adecuado de la tierra, a pesar de que ha existido planes o programas de capacitación ejercidos por el Estado, o directamente la tierra se erosiona y el Estado tiene que ejercer responsabilidad para mejorar o para que esa tierra no siga erosionándose en planes de recuperación y manejo del uso de recursos de tierra. Entonces, en ese aspecto se puede plantear la expropiación. ¿Okay? Generalmente lo hace la Autoridad Bosque Tierra, la ABT, y el procedimiento es similar a la expropiación, al proceso de expropiación del tema de lo que es la reagrupamiento y redistribución. Existe un informe técnico en el cual la ABT señala por los cuales o cuáles son los motivos por los cuales se va a efectuar la expropiación, previa verificación de los predios ubicados en el interior del área de expropiación, se va a emitir un informe de conclusiones, el director departamental competente va a emitir su dictamen técnico en 2 días calendario y remite su proyecto a la Dirección Nacional del INRA. El director nacional del INRA emite en 10 días calendario la resolución final de expropiación y directamente se hace viable la expropiación. Este auto es impugnable en 30 días ante el Tribunal Agroambiental y si no, directamente se procede a lo que es la expropiación. Y la última figura es la expropiación por incumplimiento de función social. Dentro de esto, dentro de la expropiación por incumplimiento de la función social, estamos hablando de las pequeñas propiedades, no del solar campesino.
la pequeña propiedad individual que no cumpla con la función social, es decir, que haya sido abandonada por más de 2 años consecutivos, entonces ahí se puede iniciar el proceso de expropiación. Este sería únicamente para la pequeña propiedad. Para la pequeña propiedad, no para el solar campesino, la pequeña propiedad. Entonces, puede iniciarse por las direcciones departamentales del INRA que tengan evidencias del incumplimiento de la función social o por la dirección nacional que instruya su inicio a la dirección departamental competente. Debe ser presentado en razón a territorio mediante escrito y cumpliendo con los formularios diseñados por el INRA. Se debe identificar las generales de ley del denunciante, es decir, el director departamental del INRA. Se debe identificar el predio, la ubicación geográfica, las generales de ley del propietario, si tiene domicilio actual o si se desconoce. Se debe identificar los antecedentes de incumplimiento de la función social, especificando en lo mejor posible que se pueda la antigüedad y las circunstancias del hecho. No se olvide que son 2 años. Adjuntar las certificaciones de los colindantes, autoridades locales que certifiquen el incumplimiento de la función social y el abandono de esos 2 años, ¿cierto? De acuerdo a usos y costumbres que existan. Precisar si la tierra va a ser requerida en dotación o adjudicación. Y en último caso, otros hechos y datos relevantes para el desarrollo del procedimiento. La falta de alguno de estos requisitos no invalida el requerimiento de la expropiación. Sin embargo, debe haber una subsanación de los requisitos en el plazo de 10 días calendario. Una vez que se han subsanado o no, se tiene que proseguir el requerimiento de expropiación de la tierra. El director departamental del INRA dicta su auto de inicio, el cual debe ser notificado a los propietarios, tanto al denunciado como al denunciante, es decir, el director del INRA se notifica y al denunciado, es decir, al propietario, también se le va a notificar por los medios que la ley indica. El presidente del Comité Agrario Departamental también va a ser notificado para que ponga a conocimiento de sus miembros acreditados y en caso de que exista un dictamen de la Autoridad Bosque Tierra, también va a ser notificado el titular para que se fije el procedimiento y el monto indemnizatorio mediante esta sección. Tiene que haber una audiencia para inspección ocular, mediante el cual se va a verificar si efectivamente existe abandono e incumplimiento de la función social. Dentro de esta audiencia se va a establecer todos los datos efectuados por la ley y se va a proceder a elevar un informe en conclusiones. El informe nos va a decir si la expropiación es procedente porque se ha evidenciado un incumplimiento de la función social o si se ha evidenciado que el predio objeto de procedimiento sobrepasa el límite de la pequeña propiedad y el mismo no cumple con una función económica social. Entonces se va a medir el terreno para ver si efectivamente es en pequeña propiedad o no. Una vez efectuado esto, el director nacional del INRA va a emitir su resolución final bajo la figura de expropiación o improcedencia de expropiación de acuerdo al informe técnico elevado. Se va a notificar a las partes y obviamente esta resolución puede ser pasible de impugnación al tribunal departamental, perdón, a lo que es al tribunal agroambiental. Los directores departamentales del INRA, al momento de efectuar la resolución de expropiación, deben de cancelar el importe retenido al propietario de la tierra expropiada cuando los acreedores registrados expresen de manera fehaciente su consentimiento. Es decir, puede ser que esta tierra esté o sea dada en favor de acreedores a título de deuda.
Entonces, se puede hacer. Entonces, depositan los montos indemnizatorios, en el caso de los expropiados rebeldes, en una cuenta del INRA, especialmente habilitada para su pago posterior. Y si es que el propietario ha sido notificado y está de acuerdo, entonces se va a depositar por orden de juzgado para que se emita el mandamiento correspondiente de pago al acreedor o al dueño. La resolución se considera ejecutoriada una vez se haya vencido el plazo para impugnar, es decir, los 30 días, o el Tribunal Agroambiental hubiese resuelto el proceso contencioso administrativo declarando improbada la demanda o la impugnación planteada. Entonces, ese es el procedimiento que se sigue para lo que es la expropiación. Tenemos 2 minutos más de clase. ¿Dudas, consultas? Algo que no hayan entendido. Karina. Ok. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Voy a subir los videos al Moodle para que tengan su respaldo y no se olviden que los decretos supremos que he mencionado están dentro de la carpeta que dice material bibliográfico de apoyo y de ahí pueden descargárselo. ¿Ok? Bueno, Karina, eso es todo por el día de hoy. Voy a parar la grabación y directamente nos